¿Alguna vez te preguntaste por qué tus enemigos dejaron de atacarte y empezaron a destruirse entre ellos? No fue coincidencia. Fue intervención celestial. Mientras tú permaneciste en silencio, enfocado y en paz, ellos interpretaron tu calma como debilidad y lanzaron todo su arsenal contra ti. Pero algo extraordinario sucedió. Ningún golpe aterrizó. Cada trampa se derrumbó. Cada mentira perdió fuerza antes de salir de sus bocas. Y cuando se dieron cuenta de que no podían tocarte, la confusión se convirtió en paranoia, la paranoia en acusaciones, y las acusaciones en una guerra interna que los está consumiendo desde adentro. Lo que ellos no sabían es que el cielo había puesto sobre tu vida una señal invisible, prohibido el acceso. Y ahora están pagando el precio de haber intentado derribar a alguien que Dios mismo declaró intocable. Si este mensaje te resuena en el alma, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque aquí revelamos las verdades espirituales que nadie más se atreve a decir. Dale like a este video para que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente está pasando en el plano invisible. Activa la campanita de notificaciones porque no puedes perderte lo que viene. Y esto es crucial. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe el número 77. Escribe 77 para activar espiritualmente tu protección y dejarle saber al universo que entendiste el mensaje. Hazlo ahora. 77 en los comentarios. Este es tu momento de reclamar tu identidad como elegido. Hoy vamos a desenmascarar el mecanismo exacto de cómo funciona la protección divina cuando el cielo decide que ya es suficiente. Vamos a entrar en los pasillos ocultos donde las conspiraciones se convierten en autodestrucción, donde el silencio de Dios no es ausencia sino estrategia, y donde tu paz inexplicable se convierte en el arma más poderosa que jamás necesitarás usar. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que ves tus batallas espirituales. Porque tu silencio no era pasividad. Era una declaración blindada de que no necesitabas demostrar nada ante quienes ya habían perdido acceso a tu energía. Cada día que no respondiste, cada momento que no te rebajaste a su nivel, fue como echar sal en una herida que ellos mismos se abrieron esperando verte sangrar primero. Tu calma los obligó a quedarse con sus propias narrativas envenenadas, circulando dentro de su propio círculo sin nadie que las validara. Querían verte roto, suplicante, defendiéndote como loco en redes sociales o llorando explicaciones. Pero apareciste entero, enfocado, incluso próspero. Eso no encajaba en el guión que escribieron para ti. Y cuando la realidad no coincide con la fantasía de un narcisista colectivo, el cortocircuito mental es inevitable. Tu venganza fue seguir existiendo como si ellos nunca hubieran importado. Eso les rompió el ego de formas que ningún insulto hubiera logrado. Porque en el fondo necesitaban tu reacción para sentirse poderosos, para confirmar que tenían control sobre tus emociones. Al no dárselas, los dejaste hablando solos, peleando con sombras, inventando razones por las que su plan maestro se desmoronó. La paranoia creció, las acusaciones mutuas empezaron. Uno dijo que el otro habló de más, otra juró que alguien te avisó. La confianza se evaporó, y mientras tú seguías caminando hacia adelante, ellos quedaron atrapados en un laberinto de su propia construcción, buscando salidas que nunca existieron, porque el arquitecto de su caída no fuiste tú, fue el cielo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre este tipo de protección. Cuando Dios te blinda así, no solo te está salvando a ti, te está usando como espejo cósmico para que otros vean exactamente quiénes son cuando creen que nadie los observa. Porque el verdadero examen nunca fue si sobrevivirías al ataque, fue si ellos sobrevivirían a su propia oscuridad reflejada.
Hubo un momento en que parecía que todo se venía contra ti. Las miradas, las conversaciones cortadas cuando entrabas, esa sensación de que algo se cocinaba en tu contra, pero nadie te lo decía de frente. Ellos esperaban verte caer, tropezar, quebrarte bajo el peso de lo que armaron en secreto. Pero nada de eso pasó. No porque tú hayas peleado con furia, ni porque hayas expuesto a nadie en público. Simplemente seguiste caminando, tranquilo, enfocado, como si no sintieran el veneno que te lanzaban. Y esa calma los desconcertó más que cualquier respuesta violenta. No entendieron que tu silencio no era debilidad. Era la señal de que alguien más grande ya había tomado control de la situación. Lo que ellos no vieron es que el cielo ya había puesto tu nombre en una lista especial, una lista corta, exclusiva, donde están los que no se tocan. No importa cuánto esfuerzo pongan, cuántas mentiras inventen o cuántas trampas diseñen con precisión, nada llega. Es como si cada golpe rebotara antes de tocarte, como si hubiera un vidrio invisible que desvía todo. Ellos lo sintieron. Cada plan que trazaron se desmoronó solo. Cada alianza que armaron empezó a crujir desde adentro. Y cuando quisieron entender por qué fallaban una y otra vez, no encontraron respuesta. Solo quedó la paranoia, la culpa cruzada, las acusaciones entre ellos mismos. Porque cuando el cielo sella una puerta, nadie la abre. Y ellos chocaron contra esa puerta hasta romperse entre sí. Ahora caminan en círculos, señalándose unos a otros, buscando al culpable de su propio fracaso. Pero nunca van a entender que el verdadero error no fue fallar contra ti. Fue haber intentado atacar a alguien que el universo ya había decidido proteger en silencio. Y aquí está lo más extraño. Mientras tú avanzas sin mirar atrás, ellos se quedaron atrapados en un laberinto que ellos mismos construyeron. Porque a veces el castigo más cruel no es el que cae del cielo con estruendo, es el que te obliga a convertirte en tu propio verdugo, a devorar la misma trampa que preparaste, mientras te preguntas cómo algo tan simple se volvió tan imposible de alcanzar. Ellos no te atacaron por impulso ni por rabia momentánea. Fue calculado, ceremonial, casi religioso en su ejecución. En sus mentes retorcidas, destruirte era el precio que debían pagar para recuperar algo que sentían perdido. Control, relevancia, validación. Te convirtieron en la ofrenda perfecta sin consultarte, sin tu consentimiento. Imaginaron el momento en que finalmente te verían roto, derrotado, suplicando explicaciones o pidiendo clemencia. Ese era el combustible que necesitaban para sentirse poderosos nuevamente. Prepararon cada detalle como sacerdotes oscuros, preparando un sacrificio ancestral. Las palabras fueron afiladas como cuchillos. Las traiciones fueron cronometradas como veneno de liberación lenta. Y las alianzas fueron selladas con la promesa compartida de verte caer. Pero cuando llegó el momento de encender el fuego bajo el altar, las llamas se apagaron solas. El universo dijo no, sin hacer ruido, sin truenos, sin señales dramáticas. Simplemente selló tu nombre en una lista que ellos no podían leer, pero que el cielo conocía de memoria. Tú seguiste caminando como si nada, y esa normalidad los enloquecieron más que cualquier confrontación. Esperaban verte debilitado, confundido, destruido. En cambio, te vieron entero. Esa fue la grieta inicial en su plan maestro. Porque cuando el sacrificio se niega a sangrar, los sacerdotes comienzan a dudar de su propio poder. Y la duda entre conspiradores es gasolina pura esperando una chispa. Aquí es donde la historia se vuelve extrañamente poética. No fuiste tú quien los venció, fue su propia sed de sangre la que se volvió caníbal. Como animales hambrientos encerrados en una jaula que descubren que la presa prometida nunca llegará, empezaron a olfatearse entre ellos con desconfianza primitiva.
Y en ese momento exacto, el cielo no intervino para salvarlos de sí mismos, porque la verdadera justicia divina a veces consiste simplemente en quitar las máscaras y dejar que la verdad haga su trabajo sucio. Ahora bien, antes de continuar revelando cómo este colapso alcanzó niveles que ni ellos mismos pueden comprender, necesito saber algo de ti. Si realmente estás prestando atención a esto, si sientes que este mensaje fue diseñado específicamente para tu situación, entonces demuéstralo ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque aquí no hablamos de lo superficial. Aquí desciframos los códigos espirituales que otros canales ignoran. Segundo, deja tu like en este video, no porque yo lo necesite, sino porque el algoritmo necesita saber que este contenido debe llegar a más personas marcadas como intocables. Tercero, activa la campanita de notificaciones, porque estos mensajes llegan exactamente cuando tu espíritu necesita confirmación, y si no estás conectado, te perderás el momento preciso en que el universo te habla directamente. Y cuarto, esto es lo más importante. Escribe en los comentarios "Yo decido". Esas dos palabras no son casuales. Al escribirlas, estás declarando públicamente que decides mantenerte alineado, imperturbable y enfocado mientras el caos se devora a quienes intentaron tocarte. Estás confirmando que entendiste el código. Tu silencio nunca fue debilidad, fue estrategia divina. Porque seamos honestos, si llegaste hasta este punto del video, pero no tienes el compromiso de hacer estos 4 pasos simples, entonces quizás no estás tan listo como crees para recibir lo que el cielo ya preparó para ti. La protección que estás experimentando requiere conciencia activa, no audiencia pasiva. Así que hazlo ahora. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y escribe "Yo decido" en los comentarios. Porque lo que viene a continuación va a explicar exactamente por qué su autodestrucción apenas está comenzando. Ellos afilaron cada cuchillo con tu nombre grabado en la hoja, convencidos de que tu silencio era una invitación al matadero. Pero lo que nunca calcularon es que el cielo ya había desactivado cada arma antes de que saliera del arsenal. No fue que fallaran en el blanco, es que las balas se volvieron de papel y las espadas de humo justo cuando apretaron el gatillo. Tú seguiste caminando sin siquiera voltear, y esa indiferencia los enloquecía más que cualquier respuesta. Porque esperaban gritos, lágrimas, defensa desesperada. En cambio, encontraron una calma que no podían descifrar, y esa paz inexplicable fue la primera señal de que algo más grande los estaba observando desde arriba. Cuando ningún golpe tocó tu piel, cuando ninguna trampa cerró sobre tus pies, el pánico empezó a filtrarse entre ellos como gas tóxico. Alguien tenía que ser el culpable de semejante fracaso, porque sus egos no soportaban la idea de haber atacado a alguien protegido por un sello invisible. Entonces comenzaron las acusaciones, que si tú no pusiste suficiente veneno, que si tú advertiste al enemigo, que si tú te echaste para atrás en el último momento. La unidad se desmoronó en cuestión de días, y lo que antes era un frente sólido contra ti, ahora parecía un nido de serpientes mordiéndose las colas entre sí. La ironía es brutal. Vinieron a destruirte y terminaron siendo ellos mismos el sacrificio que el universo estaba esperando. Hay un tipo de justicia que no llega con truenos ni con espectáculos públicos, sino con el silencio quirúrgico de quien sabe que el tiempo revela lo que las palabras nunca podrían demostrar. Tú no tuviste que levantar un dedo porque el cielo convirtió su propia violencia en un espejo cóncavo que magnificaba cada intención oscura hasta volverla insoportable. Y ahora están ahí, desangrándose entre ellos, preguntándose cómo es posible que la víctima designada siga de pie mientras los verdugos se desploman uno por uno.
Tal vez la lección más dura que están aprendiendo es esta. Cuando atacas a alguien que el universo decidió blindar, no es que pierdas la batalla, es que te conviertes en tu propio enemigo sin siquiera darte cuenta. Tu silencio no fue cobardía, fue estrategia divina en acción. Mientras ellos esperaban tu colapso, tu reacción explosiva, tu defensa desesperada, tú simplemente seguiste respirando, caminando, existiendo como si sus ataques fueran ruido de fondo. Esa calma los desquició más que cualquier venganza que hubieras diseñado. Porque tu paz no era fingida, era real, profunda, inamovible. Y eso solo puede venir de una fuente: la certeza absoluta de que algo más grande que tú estaba manejando la situación. Ellos lo interpretaron como indiferencia, como ignorancia, como si no te dieras cuenta de lo que tramaban. Pero la verdad es que sí lo sabías. Simplemente confiaste en que no necesitabas mover ni un dedo para defenderte. Cada vez que te mantuviste en silencio, cada vez que no caíste en la provocación, cada vez que seguiste tu camino sin mirar atrás, estabas activando un protocolo celestial que ellos desconocían por completo. Tu tranquilidad era la evidencia de un pacto invisible. Era la firma de que alguien más había tomado tu caso. Y cuando el cielo toma tu defensa, no necesitas abogados terrenales, no necesitas exponer a nadie en redes sociales, no necesitas armar campañas de desprestigio, solo necesitas mantenerte firme, alineado, enfocado. Porque mientras tú permanecías intocable, ellos empezaron a tropezar con sus propias mentiras, a enredarse en sus propias trampas, a traicionarse mutuamente buscando explicaciones para lo inexplicable, tu resistencia sobrenatural. Lo que nunca entenderán es que tu fortaleza no vino de ti, vino de lo que hay detrás de ti. Y eso cambia todo el juego, porque cuando peleas desde tu propio ego, puedes ganar o perder. Pero cuando peleas desde la cobertura divina, el resultado ya está escrito antes de que empiece la guerra. Ahora bien, hay algo aún más perturbador en todo esto. Ellos no solo perdieron la batalla, perdieron algo mucho más valioso en el proceso, algo que jamás podrán recuperar, aunque lo intenten durante años. La confusión inicial se convirtió en paranoia colectiva. Cuando ninguna de sus estrategias funcionó, cuando cada trampa que montaron se cerró sobre sus propias manos, comenzaron a mirarse con sospecha. Alguien debía haber fallado, alguien debía haber traicionado el plan. Lo que no podían admitir es que atacaron a alguien que Heaven había puesto bajo cuarentena divina, una protección tan absoluta que ni siquiera podían rozar tu sombra. Tu silencio los desarmó más que cualquier respuesta agresiva. Mientras ellos esperaban explosiones, tú entregaste calma. Mientras anticipaban que te romperías públicamente, tú simplemente seguiste caminando como si sus esfuerzos no existieran. Esa indiferencia no fue debilidad, fue confirmación de que algo más grande los había bloqueado antes de que pudieran siquiera acercarse. Ahora están divididos, señalándose unos a otros como responsables del fracaso masivo. Las alianzas que parecían sólidas se desmoronaron en días. Secretos que guardaban entre ellos salieron a la luz porque la presión de no poder tocarte los obligó a explotar internamente. Lo que debía ser tu destrucción se convirtió en su campo de batalla personal. La ironía es brutal. Planearon tu caída y terminaron cayendo entre ellos. No necesitaste levantar un dedo. Heaven simplemente devolvió cada intención envenenada directo a su origen, como un espejo invisible que nadie vio venir. Cada mentira que fabricaron contra ti ahora los persigue a ellos. Cada trampa que diseñaron tiene sus nombres grabados. La pregunta que nadie en ese grupo puede responder es esta: ¿qué haces cuando descubres que tu víctima elegida jamás estuvo disponible para el sacrificio? Porque en el fondo, lo que realmente los destroza no es haber perdido,
es haber descubierto demasiado tarde que atacaron a alguien que nunca estuvo jugando su juego. Y ahora enfrentan algo peor que la derrota. Enfrentan la verdad de que se convirtieron exactamente en lo que quisieron destruir, mientras tú sigues intacto, marcado por una señal que ellos nunca pudieron leer. No malinterpretaste las señales. Ellos sí. Creyeron que tu silencio era debilidad, que tu calma era rendición, que tu decisión de no responder les daba carta blanca para hacer lo que quisieran. Se lanzaron con todo, mentiras preparadas, alianzas formadas, planes afinados al detalle, pero ningún golpe llegó a destino. Cada trampa se derrumbó sola, cada estrategia falló sin que tú movieras un dedo. Y ahí empezó el caos interno. Cuando nada funcionó, empezaron a mirarse entre ellos buscando culpables. ¿Quién falló? ¿Quién no hizo su parte? ¿Quién nos traicionó? El foco dejó de ser tú y se convirtió en ellos mismos. Esa fue la primera grieta. Lo que no vieron es que el cielo ya había sellado tu territorio. No estabas simplemente protegido, estabas en cuarentena espiritual, invisible para sus ataques, inaccesible para sus planes, fuera de su alcance por decreto divino. Ellos dispararon flechas que rebotaron antes de salir, lanzaron maldiciones que volvieron directo a quien las pronunció. Tu paz no era casualidad, era evidencia de que algo más grande estaba operando. Y esa realidad los enfureció más que cualquier pelea, porque tu estabilidad los obligó a enfrentarse con su propia impotencia. No pudieron tocarte, y eso les rompió la cabeza. La frustración se volvió rabia, y la rabia se volvió entre ellos. Aquí está el detalle que nadie te dice sobre la protección real. No siempre llega como un rayo que destruye al enemigo. A veces llega como un espejo que los obliga a verse tal como son. Y cuando se vieron reflejados en su propia conspiración, lo que encontraron fue tan feo que prefirieron destrozarse mutuamente antes que admitir que atacaron a alguien marcado. La destrucción no vino de afuera, vino de adentro, como si cada uno llevara una bomba de tiempo plantada en el pecho desde el día que decidieron que tú serías su sacrificio. Planeaban verte roto, con la mirada vacía, arrastrándote por la vida como prueba viviente de que sus métodos funcionan. Necesitaban verte sangrar emocionalmente, porque esa era la única forma de validar el tiempo que invirtieron tramando contra ti. Pero apareciste entero. Tu risa seguía sonando natural. Tu energía no mostraba cicatrices. Tu enfoque permanecía afilado como si nada hubiera pasado. Y eso los desconcertó por completo, porque en sus cabezas ya habías caído. El guión estaba escrito, la víctima debía estar destrozada, pero tú caminabas como si sus ataques fueran viento que nunca tocó tu piel. Esa paz que mantenías no era actuación, era señal de cobertura divina. Y cuando ellos no vieron el daño esperado, el pánico interno comenzó. La confusión se convirtió en paranoia. Alguien debió haber fallado. Alguien no ejecutó su parte del plan con suficiente veneno. Las miradas de sospecha empezaron a circular dentro del grupo. Quien antes era cómplice, ahora se volvió sospechoso. Las conversaciones que solían ser estratégicas se transformaron en interrogatorios disfrazados. Nadie quería cargar con la responsabilidad del fracaso colectivo, porque fallar contra alguien que ni siquiera peleó de vuelta es la humillación máxima. Tu silencio no fue debilidad, fue el espejo que les devolvió su propia toxicidad multiplicada. Y bajo esa presión, las alianzas comenzaron a agrietarse desde adentro. No necesitaste decir una palabra. El cielo habló por ti con tu estabilidad inexplicable. Lo que ellos nunca entendieron es que la verdadera batalla no se libra con gritos ni golpes. Se libra en el terreno invisible, donde la intención choca contra la protección divina y rebota como bala perdida buscando dónde alojarse. Y cuando no encuentra el blanco original, busca el más cercano, que en este caso fueron ellos mismos.
Ahora mira cómo se desangran entre sí, mientras tú sigues caminando hacia adelante, sin siquiera voltear a ver las ruinas que dejaron atrás. Porque a veces el mayor acto de guerra es simplemente negarte a entrar al ring. Tu nombre se convirtió en el espejo que nadie quería mirar, pero que todos estaban forzados a enfrentar. Cada vez que intentaban hablar de ti, proyectaban sus propias mentiras, sus propias debilidades, sus propios miedos más oscuros. La conversación empezaba sobre ti, pero terminaba revelando quién había traicionado a quién en el pasado, quién guardaba rencores secretos, quién nunca fue leal desde el principio. Tu silencio actuó como un amplificador divino que convirtió cada crítica hacia ti en una confesión involuntaria de sus propias heridas sin sanar. No necesitaste defenderte, porque el cielo diseñó algo más poderoso. Hizo que cada palabra contra ti se convirtiera en evidencia contra ellos mismos. Mientras tú seguías avanzando sin mirar atrás, ellos quedaron atrapados en un laberinto de acusaciones mutuas que nunca terminaba. La fractura no vino de afuera, vino desde adentro de su propio círculo podrido. Alguien mencionó tu nombre en una reunión y de repente todos recordaron quién había dicho qué, quién prometió hacer algo y no cumplió, quién estuvo ausente cuando se necesitaba lealtad. Tu existencia pacífica se volvió un detector de mentiras espiritual que exponía cada grieta en sus alianzas falsas. Ellos querían verte caer, pero en cambio se vieron obligados a presenciar cómo su propio templo de engaños se derrumbaba ladrillo por ladrillo, traición por traición. Lo más perturbador no es que se destruyeran entre sí, sino que ahora llevan tu rostro en sus pesadillas, como recordatorio permanente de que atacaron lo sagrado y sobrevivieron solo para convertirse en aquello que más despreciaban, víctimas de su propia oscuridad. Pero hay algo que aún no comprenden sobre los espejos divinos. No solo reflejan lo que eres, sino lo que siempre estuviste destinado a evitar convertirte, y en ese reflejo invertido descansa una verdad que pocos están preparados para descifrar. Cuando formaron ese círculo contra ti, juraron lealtad eterna entre ellos. Se prometieron silencio absoluto, coordinación perfecta, ninguna fisura visible. Cada uno tenía su papel asignado, el que difundía rumores, el que fabricaba pruebas falsas, el que fingía preocupación mientras recolectaba información para usarla después. La estructura parecía sólida como concreto, pero aquí está lo que ignoraron completamente. El cielo no necesita destruir alianzas desde afuera cuando puede hacerlas implosionar desde adentro. Tú seguiste avanzando con tu paz intacta, sin dar explicaciones a nadie, sin defenderte en públicos espacios donde esperaban verte suplicar o justificarte. Esa calma los confundió tanto que empezaron a dudar de sus propios movimientos. ¿Por qué no está cayendo?, se preguntaban en secreto, sin atreverse a admitir en voz alta que algo más grande los estaba bloqueando. La primera grieta apareció cuando alguien sintió que otro no cumplió su parte con suficiente intensidad. Yo arriesgué mi reputación y tú apenas moviste un dedo. Comenzaron los reclamos envenenados. Lo que era hermandad maliciosa se convirtió en tribunal interno donde cada uno buscaba culpables para ese fracaso inexplicable. Las conversaciones privadas que antes planeaban tu caída ahora servían para acusarse mutuamente de cobardía, traición o incompetencia. La paranoia creció como maleza. ¿Quién está hablando de más? ¿Quién filtró nuestros planes? ¿Quién se está acercando secretamente a la persona que juramos destruir juntos? El grupo que marchaba unido hacia tu supuesta ruina ahora camina sobre vidrios rotos, desconfiando hasta de las sombras. Mientras tanto, tú ni siquiera estás mirando hacia atrás. Lo más perturbador de todo esto no es que cayeron, sino que siguen cayendo sin poder detenerse. Es como si hubieran activado un mecanismo que no tiene botón de apagado, una maldición autoimpuesta que sigue corriendo aunque ya no haya objetivo externo.
Tal vez el verdadero terror no viene de los enemigos visibles, sino de descubrir que el monstruo siempre estuvo dentro del espejo, esperando el momento exacto para salir cuando las luces celestiales decidieran encenderse. Y si la peor condena no es ser derrotado por alguien más, sino convertirse en el verdugo de tu propia destrucción, sin siquiera darte cuenta hasta que ya es demasiado tarde para frenar la caída. Tu calma los enloqueció porque esperaban verte roto, suplicando o al menos respondiendo a sus provocaciones. Pero lo que ellos interpretaron como pasividad era en realidad la señal externa de que algo muchísimo más grande estaba operando en tu favor. No elegiste ignorarlos porque leíste un libro de autoayuda. Tu indiferencia brotó naturalmente porque el cielo ya había sellado tu perímetro espiritual. Mientras ellos tramaban, tú simplemente vivías. Esa desconexión entre su esfuerzo desesperado y tu tranquilidad inexplicable fue lo que rompió su lógica. No podían entender cómo alguien bajo tanto ataque seguía durmiendo en paz, sonriendo sin esfuerzo, avanzando sin mirar atrás. Esa paz no fingida fue la primera grieta en su confianza. Lo que nunca calcularon es que tu silencio no era cobardía, sino evidencia de protección activa. Cada vez que intentaban alcanzarte emocionalmente, espiritualmente o socialmente, chocaban contra una pared invisible que ni siquiera sabían que existía. Y como no podían ver esa barrera divina, empezaron a culparse entre ellos por la ineficacia de sus planes. El que organizó la emboscada culpó al que no esparció suficiente veneno. La que inventó el rumor acusó a la otra de no difundirlo con convicción. Así comenzó la implosión. Tu separación espiritual los forzó a mirarse entre ellos buscando un culpable, y encontraron traición, envidia y cobardía, donde antes había complicidad. Pero hay algo todavía más perturbador en todo esto. Mientras ellos se destruían buscando explicaciones lógicas, nunca se les ocurrió que quizás estaban peleando contra algo que no podían tocar porque nunca debieron haberlo intentado. Es como si la creación misma hubiera decidido que ciertos seres humanos vienen con candados celestiales, y forzar esas cerraduras no solo falla, sino que convierte al ladrón en su propio rehén. Observas desde tu zona de paz cómo el caos que diseñaron para ti ahora los consume por dentro. No necesitaste levantar un dedo, no tuviste que exponer conversaciones privadas ni revelar quién dijo qué. Tu silencio funcionó como un espejo implacable que devolvió cada intención venenosa directamente a su fuente. Mientras ellos esperaban verte quebrarte, tropezar o suplicar, tú simplemente seguiste caminando como si nada hubiera pasado. Esa calma inexplicable los desarmó completamente. No entendieron que tu serenidad no era ignorancia, era evidencia de una cobertura tan poderosa que ni siquiera sentiste el peso de sus ataques. Lo que ellos interpretaron como ingenuidad era en realidad inmunidad divina. Ahora los ves peleando entre ellos, culpándose unos a otros por el fracaso colectivo que nunca anticiparon. La misma energía que invirtieron en destruirte rebotó como boomerang y los obligó a mirarse con desconfianza. Secretos que guardaban como armas ahora se usan para herirse mutuamente. Alianzas que parecían sólidas se desmoronaron en cuestión de días. Y tú, desde tu tranquilidad, te das cuenta de algo profundo. No fuiste tú quien los venció. Fue su propia oscuridad la que no soportó estar encerrada en un círculo sin salida. El cielo no los castigó con fuego, los encerró con sus propias sombras hasta que se devoraran solos. Lo más extraño de todo es que tu paz se volvió más pesada para ellos que cualquier venganza que hubieras podido ejecutar, porque la venganza les hubiera dado un enemigo visible, algo contra qué pelear. Pero tu serenidad los dejó sin adversario, enfrentándose únicamente
al vacío de sus propias intenciones fallidas. Hay algo perturbador en descubrir que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino agazapado dentro de cada uno, esperando el momento exacto en que la protección divina los forzara a reconocerse como lo que realmente son. Mientras todos esperaban verte arrodillado pidiendo misericordia, tú seguiste caminando como si nada hubiera pasado. Esa calma los enfureció más que cualquier insulto. No gritaste, no expusiste a nadie en redes sociales, no jugaste sucio. Y justamente esa paz fue lo que disparó la primera alarma en el cielo. Porque cuando alguien permanece en silencio bajo fuego cruzado, Dios interpreta eso como una invitación directa para intervenir sin consultar. Tú no necesitabas vengarte porque nunca estuviste peleando su guerra. Estabas bajo un protocolo que ellos no podían ver. Cada golpe dirigido hacia ti rebotaba automáticamente hacia quien lo lanzó. No fue suerte, fue programación divina. Lo que ellos llamaron tu debilidad era en realidad tu mayor fortaleza. Cada vez que te quedaste callado, el cielo interpretó eso como «déjame a mí este asunto». Y cuando Dios toma el control, no necesita que tú muevas un dedo. La protección que recibiste no fue pasiva, fue ofensiva disfrazada de calma. Mientras tú respirabas tranquilo, ellos empezaban a tropezar con sus propias mentiras. Los planes se filtraban, las lealtades se quebraban, las acusaciones volaban, y lo más irónico, todo el caos lo generaron entre ellos mismos. Tú solo observaste desde la distancia cómo el grupo que juró destruirte terminó destruyéndose mutuamente, sin que tú dijeras una sola palabra. Hay algo aterrador en descubrir que tu enemigo nunca fue quien creías. A veces, el verdadero oponente vive dentro del espejo, esperando el momento exacto en que bajes la guardia para mostrarte quién realmente eres cuando nadie más está mirando. Hubo un momento en el que ellos creyeron que tu silencio era permiso para seguir adelante. Interpretaron tu calma como debilidad, y cada día que pasaba sin que reaccionaras los llenaba de más confianza. Planeaban con detalles exactos cómo verte caer, cómo hacerte pagar por todo lo que en sus mentes habías hecho mal. Pero mientras ellos hablaban y tejían sus estrategias perfectas, el cielo ya había marcado tu nombre con un sello que ninguno de ellos podía ver. No eras solo alguien protegido, eras territorio prohibido. Cada flecha que lanzaban rebotaba antes de alcanzarte y regresaba directo hacia quien la disparó. Y así empezó todo. La confusión llegó cuando ninguno de sus planes funcionó como esperaban. Alguien tenía que tener la culpa de ese fracaso masivo, porque sus egos no podían aceptar que simplemente no podían tocarte. Entonces comenzaron a señalarse entre ellos con miradas llenas de sospecha. Uno acusó al otro de no haber seguido el plan correctamente. Otro juró que alguien del grupo había filtrado información. Las alianzas que parecían sólidas se rompieron como vidrio barato. Lo que antes era un frente unido contra ti, ahora era un campo de batalla interno donde cada uno buscaba culpables para explicar lo imposible, y tú seguías intacto mientras ellos se desangraban emocionalmente unos a otros. Lo más oscuro de todo esto es que no fue Dios quien los castigó directamente, fue su propia naturaleza la que salió a la luz bajo presión. Cuando ya no podían dañarte a ti, esa sed de destrucción encontró otro objetivo: ellos mismos. Se convirtieron en espejos rotos reflejando exactamente la violencia que quisieron derramar sobre tu vida. El cielo no tuvo que intervenir con truenos ni relámpagos. Solo dejó que la gravedad espiritual hiciera su trabajo, porque a veces el mayor juicio divino no viene con fuego del cielo, sino con el simple acto de dejar que la gente vea su propio reflejo cuando toda la máscara se cae y solo queda la verdad desnuda de quienes realmente son cuando nadie más está mirando.
Cada golpe que lanzaron contra ti venía cargado con intención, con tiempo invertido, con conversaciones secretas donde tu nombre fue masticado una y otra vez. Pusieron energía real en verte caer, pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras tú seguías despierto temprano, trabajando en tus metas, cuidando tu paz mental, ellos empezaron a desmoronarse sin que tú movieras un dedo. El insomnio llegó primero para ellos, no para ti. Las oportunidades que esperaban se evaporaron de sus manos, mientras a ti te llegaban sin esfuerzo. Esa presión que diseñaron específicamente para quebrarte rebotó como una pelota contra un muro blindado y volvió directo a la fuente con el triple de fuerza. No fue coincidencia que justo cuando planeaban tu peor humillación, sus propias vidas comenzaran a agrietarse públicamente. Relaciones que parecían sólidas explotaron de la noche a la mañana. Secretos que guardaban con candado salieron a la luz sin explicación lógica. Proyectos que tenían asegurados colapsaron en el último momento. Y lo más revelador, empezaron a enfermarse, a perder el sueño, a sentir esa ansiedad constante que juraban que tú ibas a experimentar. El universo no estaba castigándolos por maldad, simplemente estaba regresando la factura energética con intereses. Cada pensamiento tóxico que enviaron hacia ti se convirtió en un boomerang espiritual que les golpeó exactamente donde más les dolía. Lo que nadie les advirtió es que atacar a alguien protegido por lo divino no solo falla, sino que reprograma tu destino para que experimentes en carne propia el sufrimiento que deseaste para otro. No es venganza cósmica, es educación forzada. Y ahora mismo, sin saberlo, están matriculados en una clase que no pueden abandonar hasta que comprendan por qué ciertos seres humanos vienen con un sello celestial que dice «prohibido tocar». Pero hay algo aún más perturbador que está comenzando a manifestarse, algo que va más allá del simple rebote de energía negativa. Escucha esto con mucha atención, porque lo que acabo de revelarte no es teoría, es tu realidad en este momento. Mientras ellos se devoran entre sí buscando a quién culpar, tú sigues caminando libre, protegido, sellado por un poder que ningún ser humano puede penetrar. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza y necesitas mantenerte conectado a esta frecuencia de verdad. Por eso te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Presiona ese botón como un acto de alineación espiritual. Dale like a este video porque ese simple gesto confirma que reconoces la protección divina operando en tu vida. Activa la campanita de notificaciones para que cada revelación llegue directamente a ti sin interferencias, porque lo que viene es aún más poderoso. Ahora ve a los comentarios y escribe el número 77. Ese es tu código de activación, tu declaración pública de que eres intocable, sellado, apartado. Y no te quedes callado con esta verdad. Comparte este mensaje con alguien que necesita entender por qué sus enemigos están cayendo sin que esa persona haya movido un dedo. Cada acción que tomes aquí amplifica tu cobertura celestial. No subestimes el poder de alinearte públicamente con tu identidad de elegido. Ellos pensaron que eras presa fácil, pero el cielo ya escribió otro final. Ahora muévete, activa todo lo que te pedí y observa cómo la confusión de tus adversarios se convierte en tu confirmación más grande. Estás marcado como territorio prohibido y eso, mi amigo, no tiene reversa.